Hola, mi nombre es Daniel Barraza Rivera, soy estudiante del Consultorio Jurídico de la Universidad Autónoma del Caribe y en el día de hoy les voy a hablar sobre enfoque de género. Este tiene como objetivo identificar y caracterizar particularidades contextuales y situaciones vivenciadas por las personas de acuerdo con su sexo o a los construidos sociales asociados a dicho sexo, con sus implicaciones y diferencias económicas, políticas, sociales, culturales y jurídicas, identificando esas brechas y esos patrones de discriminación. El concepto de género fue utilizado por primera vez en el año 1955, cuando el antropólogo John Money propuso el término gender role, que significa rol de género, para describir los comportamientos de los hombres y de las mujeres. Posteriormente, en el año 1968, el psicólogo Robert Stoller definió que el gender identity, que es la identidad de género, no es determinada por el sexo biológico, sino por el hecho de haber vivido desde el nacimiento las experiencias y costumbres atribuidos a cada género, ya sea hombre o mujer. También tenemos que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el término de género se utiliza para describir las características que están basadas en factores sociales, mientras que el sexo se refiere a las características que viven determinadas biológicamente. Las personas nacen con sexo masculino o femenino, pero aprenden a ser niños y niñas, que se convierten en hombres y mujeres. Este comportamiento aprendido compone la identidad de género y determina los papeles de los géneros. El concepto de género, según la Organización de las Naciones Unidas, Departamento de Mujeres, lo define como los roles, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad determinada, en una época determinada, considera apropiados para hombres y mujeres. Además de los atributos sociales y las oportunidades asociadas con la condición de ser hombre y mujer, y aquellas relaciones que existen entre hombre y mujer, niños y niñas, podemos decir que cuando hablamos de género se refiere a las relaciones entre mujeres y las relaciones entre hombres. Estos atributos, estas oportunidades y este tipo de relaciones son construidos socialmente y aprendidos a través del proceso de socialización. Eso quiere decir que son específicas al contexto de su época y tienden a ser cambiantes. La perspectiva de género debe considerar lo siguiente. Los derechos de las mujeres son derechos humanos que imponen a las autoridades obligaciones de respeto, garantía y protección. El Estado tiene que hacer todo lo posible para prevenir la violencia contra las mujeres y garantizar la protección de sus derechos. También debe incorporarse el enfoque de género en todas las políticas públicas, lo que implica identificar las diferencias que se vuelven desventajas para las mujeres, superar todas esas brechas de desigualdad y transformar los patrones de discriminación. También, ante situaciones de violencia contra las mujeres, las obligaciones del Estado se refuerzan bajo el principio de debida diligencia. Esto quiere decir que, de manera que sus acciones deben estar dirigidas a la prevención, protección, investigación, judicialización, sanción y reparación ante los hechos violentos para evitar este tipo de brechas de género. No se vayan, que les tengo un tema interesante. ¿Sabían que en Colombia existe el régimen para la capacidad legal de personas con discapacidad mayores? Vamos a ver. ¿Sabían que Colombia es uno de los países que ha creado leyes de conformidad a las normas internacionales ya existentes y de las cuales hace parte de nuestro ordenamiento jurídico? En Colombia se expidió la ley 1996 del 2019 que recupera la capacidad legal de las personas con discapacidad, haciendo honor a los derechos y principios de acceso a la justicia, a la igualdad de condiciones, a la autonomía y a la no discriminación. También a la accesibilidad, a la primacía de la voluntad y preferencias, celeridad, dignidad, entre muchos otros principios. El legislador en turno instituyó como objeto de que esta presente ley
establezca medidas específicas para garantizar el derecho a la capacidad legal plena de las personas con discapacidad, mayores de edad y al acceso a los apoyos que puedan requerirse para el ejercicio de la misma. Tenemos que en el artículo primero, su objeto, que dicha norma en su aplicación deberá interpretarse de conformidad a lo establecido en las convenciones de Naciones Unidas de las personas con discapacidad, como también en los demás pactos, convenios y convenciones internacionales sobre derechos humanos aprobados por Colombia que integren el bloque de constitucionalidad y a la constitución política, como lo dice el artículo 2 de la Ley 1996 del 2019. También les traigo el ABC del Decreto 1429 del 2020, las obligaciones de los conciliadores extrajudiciales en derecho y las notarías. Primero, disponer de herramientas en formatos accesibles para dar a conocer la información del servicio, facilitar la comprensión del trámite, difundir las tarifas de la actuación también. También tenemos brindar atención presencial y remota, apoyándose en medios tecnológicos para la recepción de solicitudes y realización de entrevistas y audiencias. Tenemos también implementar el protocolo de servicio a la justicia inclusivos para personas con discapacidad del Ministerio de Justicia y del Derecho. Realizar los ajustes razonables que se requieran para garantizar la participación plena de la persona con discapacidad. Y también tenemos disponer de los servicios de mediación lingüística y comunicacional cuando de ello sea necesario. También tenemos asegurar el trato digno, respetuoso e incluyente a las personas con discapacidad. Y por último, garantizar que la cadena de servicio tenga información en discapacidad. Todos en Colombia somos iguales ante la ley. Así que mi invitación es a que reforcemos todos nuestros valores y principios para así tener un mejor país.